grato encontrarte, te decía en el pasillo, te invitas cada vez que ya la crisis es total, ¿no? Porque la última vez estábamos en una crisis y me alegra volver a verte, que pensamos que no se iba a salir y que había fórmulas para salir, pero muy seguida las crisis es peligroso. Correcto. Porque puede desembocarse en situaciones irreparables, más aún cuando esta cala en la conciencia de la gente y ya entra en ira, ¿no? La ira yo la anuncié, ¿te acuerdas esa vez cuando hablé de la carta notarial al presidente de la República para que firme el convenio con las Naciones Unidas? Porque sí, tú escuchabas crisis de corrupción acá, no me deja trabajar la corrupción. Entonces lo natural... Cuéntenos un poquito de esa carta para poder... ¿Cómo no? Muy breve, muy breve. La gente, mira, en esos tiempos, que no es muy lejano, ¿no? Y ya la corrupción había tocado y no había forma. Incluso con anterioridad el Contralor General había dicho en su oportunidad que el Perú no estaba preparado para combatir la corrupción, lo cual era caótico, ¿no? Porque te imaginas tú con ese mensaje, el mercado mundial vendrán empresas lavadoras de la mafia, ¿no? Porque no lavadoras de ropa, sí, sino lavadoras de la mafia. Nos convertimos en un atractivo para la gran mafia internacional. Entonces yo dije, justo estaba pasando lo de Portugal, lo de Guatemala. Y en Guatemala, después de 8 meses la gente en las calles, logró que el presidente, sabiendo que él iba a ir preso seguramente, firme el convenio con las Naciones Unidas para que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es muy famosa ahora, ¿no? Entonces, esa comisión trajo como consecuencia, hasta ahora, 2 presidentes en la cárcel, gabinetes completos, dueños de medios de prensa, por eso es medio antipática la carta, dueños de medios de prensa, empresarios, todo el mundo a la cárcel, porque la Comisión Internacional contra la Impunidad es una lucha de las Naciones Unidas, ¿no? Que lucha contra los casos más grandes, no entre lo pequeño. Correcto. La impunidad, que es la desgracia, por eso... Pero doctor, pero claro, parte de una premisa que quizá es muy aplicable a nuestro país, es decir, tanta gente que se supone debería perseguir el delito y luchar contra la impunidad está tan metida en el sistema que parece ser que no es que la corrupción ha tomado el sistema, sino que el sistema es la corrupción, que no pueden ellos justamente condenarse a sí mismos, por lo tanto urge que venga gente de afuera. Ahora, esa es la premisa, ¿verdad? Sí, pero no necesariamente, porque te digo, lo que pasa es que tenemos que ver cómo luchamos contra la impunidad. Tú ves una gran marcha y que participamos todos con emoción defendiendo a nuestras mujeres, no a la violación, ni una más ni una menos, el presidente Kuczynski, seguramente el vicepresidente, hoy presidente, todo el mundo marchó, todos los medios hacían propaganda. Al día siguiente, más violaciones, más maltrato y nadie sancionaba. Entonces, la preocupación es terrible porque, bueno, pasó también el aire, llegó a Portugal, no se instaló, pero no te olvides que el presidente, lo que se llama, que hay que desterrar aquí porque hay confusión, al premier que es presidente del Consejo de Ministros lo quieren linchar en Arequipa porque creen que a lo mejor es el gobierno, pero él no es jefe de gobierno, él es el presidente del Consejo de Ministros. En el sistema parlamentario el primer ministro es el jefe de gobierno, y en el caso de Portugal, por ejemplo, se envió a la prisión en ese entonces al que era primer ministro Sócrates, jefe de gobierno, y a banqueros, a mucha gente por corrupción. Además, en ese día lo expulsó del Partido Socialista, el partido de Mario Suárez, amigo de Ayala Latorre, el partido que llevó a la democracia después de los militares, lo expulsaron de su partido de inmediato. Y empezó un cambio que esperamos que Portugal y muchos sitios estén avanzando. Pero nosotros aquí, ¿no es cierto? Yo le envié esa carta porque además no necesita el Congreso ya, porque el Congreso ya aprobó el tratado. O sea, hay un tratado de hace unos 15 años. Esto es solamente el Ejecutivo, política del Ejecutivo. Claro, por eso yo le envié la carta. Por eso yo le digo desde aquí al presidente, esa carta es media malagüera, por favor, porque la primera carta, el presidente Humala la envió a la Cancillería, me mandó una carta a la Cancillería que no tiene nada que ver, la segunda, pero yo creo que ahora la puede revivir. Inclusive, si tuvieran miedo de ello, hay que tomar medidas ya, porque has dicho tú una cosa, mira, Cristian, la diferencia. Hoy día, ¿cómo podemos combatir esto si el crimen está viniendo de las cabezas? Presidente de gobiernos regionales, alcaldes, ministros, magistrados. O sea, hemos tocado fondo de lo más delicado de la República. San Martín nos advirtió, después de Bolívar, que tengamos cuidado, o antes que ingrese Bolívar, cuidado con la justicia. Por eso él no quería meterse en la justicia. Bolívar fue el que inaugura la primera Corte Suprema, y mira cómo está hasta hoy. Entonces, la justicia es la garantía incluso de estos desvanes políticos en la lucha contra la impunidad.
y estamos en una situación muy, muy delicada, ¿no? Ok, pero a ver, o sea, me imagino el rechazo de incluso Fuerza Popular, porque mucha gente lo ha dicho, o sea, Fuerza Popular se opondría a este tema, se pierde soberanía, además la ONU está infestada por el pensamiento caviar y vamos a perder soberanía y eso va a ser una ideologización. Mira cómo es la corte no de San José y a partir de ahí no avanzamos. Esa corte también hay que modificar su convención, es un tema que también no, he planteado, ese temor, ¿no? Yo creo que el temor, como el temor de una variación en el país, es ir a la cárcel, pues, y que se acaben los privilegios, porque fíjate, el temor, sin duda, ahora, la soberanía no se pierde porque la Comisión Internacional coadyuva, no va a reemplazar al Ministerio Público, que es el titular contra el crimen, no va a reemplazar al sistema judicial. Lo que pasa es que el tratado, la convención, permite algunas cosas importantes. Por ejemplo, como es las Naciones Unidas, los patrimonios que tengan los corruptos en cualquier lugar del mundo tienen que ponerse a disposición del Estado que tiene la comisión. Claro. En cualquier lugar del mundo. Presumo que eso facilitaría la extradición, por ejemplo, a Toledo, de cualquier otro, porque aunque claro, Estados Unidos tiene la costumbre de ser miembro de todo el organismo internacional y pero no hacerle caso a ninguno, ¿no? Pero bueno, son las experiencias que tenemos que meditar. Le gusta pedir que se le dé, pero no da cuando es necesario en la lucha, sobre todo contra la corrupción. Entonces, fíjate, ese no es el argumento. Pero basta que se tiren $1 en Estados Unidos para que los persigan por todo el mundo. Bueno, para eso son implacables. Claro, por eso te digo, aquí ahora el tema, tú me dices el grupo de Fujimori, el otro grupo se opone. Yo no diría, alguien me dijo alguna vez, todos están de acuerdo con lo que usted plantea, pero nadie lo apoya. Okay. Nadie lo apoya por la razón. Entonces yo he respondido, bueno, si eso no se apoya, vayamos a otra etapa de la lucha contra la impunidad. Lo podemos hacer aquí. Lo podemos hacer aquí. Y fíjate, hemos llegado a un extremo en que quizás mi carta también pasa a segundo plano con emergencias tremendas inmediatas. No digo del todo, porque va paralela a la lucha contra la impunidad internacional y aquí a nivel nacional. Nos hemos quedado sin órganos de justicia. Yo escuchaba en el trayecto, te escuchaba en tu entrevista al congresista Chepú, que tiene experiencia partidaria en varios partidos y tiene experiencia política, ¿no? Y me ha gustado lo último que ha dicho refiriéndose a los fujimoristas, pero no sé si se refería al presidente Vizcarra, porque ha dicho, un político tiene que ver la realidad y cambiar, ¿no es cierto? Cambiar. Bueno, pues, que vaya a Palacio y le diga, presidente, hay que cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar Martín Vizcarra de su punto de vista? De inmediato. Estamos hablando de las propuestas, ¿ah? Por si acaso. Okay. No hablamos ahorita del presidente. No entremos a la política, quién habló, quién dijo, quién llamó, no, de las propuestas, que son los temas de fondo. Yo no diría eso por una razón, ¿no? La mayoría son católicos, evangelistas, y si revisan a Jesús les decía, cuidado, que el que miente es hijo del demonio. Y Dante Alighieri en su obra El infierno, que seguramente la has ojeado, es interesante, dice el infierno tiene 4 etapas, ¿no? La primera, la segunda, la última, donde ya ahí tienen que incendiarse del todo. Lo peor, ¿no? Ahí está lo peor. Lo peor, como dices tú, ahí están los mentirosos y los traidores, ¿no? Entonces, yo no quiero tocar ese tema, pues, porque traición, que además ya se puede tipificar también, ¿no? En la actitud de quienes han sacado el dinero del pueblo, políticos, ¿no? Pero sí, porque mira, el secuestro del dinero, el negociado contra el país, contra la nación, contra sus niños, es traición a la patria. Es cosa de que se debata y se tipifique dentro de lo que es en tiempo de paz, como también la mentira. Ok, doctor, déjeme ir a la pausa para que regrese con el tema de las propuestas. Pero, primer punto entonces, claro, debería el Ejecutivo firmar ese convenio con la ONU y traer acá una comisión de la impunidad. Que dicho sea de paso, parece que ha hecho tan bien su trabajo que acaban de ser expulsados de Guatemala. Ya no daba más. Morales, el presidente, también iba a ser apresado. Iba a ser el tercer presidente. Ya no queda nadie en Guatemala, todos están en la cárcel de los políticos, ¿no? Ahí está el tema. Un primer punto, el Ejecutivo tiene esa opción. 8:16, regresamos con el doctor Fernando Calle para ver estas propuestas que ha mandado el Ejecutivo al Congreso de la República, tanto para la reforma de justicia como para esa reforma política, no a medias. 8:16, pausa y venimos. 20 minutos, seguimos conversando con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor abogado Fernando Calle. Doctor, me hablaba tema fundamental. ¿Esas propuestas que han llegado al Congreso de la República van a cambiar en algo el panorama o no? Sí. Esto, obviamente, se podría sumar al tema de esta comisión contra la impunidad.
No, son dos cosas independientes, ¿no? Ok, perfecto. Una cosa es aparte que no tiene nada que ver, pero ahorita es la emergencia. Tenemos una emergencia porque fíjate, yo creo que el Congreso, quiero pensar de buena fe, pues, ¿no? Obviamente tenemos que creer bien. Ha procedido con una rapidez, una reacción tremenda, ha intervenido a un órgano constitucional independiente como es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero nos ha dejado sin consejo. Nos ha dejado sin consejo y aquí vienen las preguntas para los que les gusta pensar mal. Y si hay magistrados supremos o jueces que hay que destituirlos por corruptos, ¿quién los destituye? Ahorita nadie. Nadie. Entonces se ha congelado. Parecería una protección sin querer queriendo, ¿no es cierto? Okay. Un complemento. Porque fíjate, yo quiero que la ciudadanía tenga en cuenta algo que siempre lo he sostenido en mi lucha contra en su momento. Porque lo del Consejo Nacional, que es un órgano trascendente como lo es el tribunal, pero hay una realidad. ¿Quién nombra jueces? ¿Quién destituye jueces supremos? Porque hay que ampliarle las facultades. ¿Quién investiga y quién hace que haya jueces en toda la República? Por Dios, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Te voy a tocar algo más importante para ahora. ¿Quién nombra al del OMPE? ¿Quién nombra al de la RENIEC? El Consejo. El Consejo. Y ahorita el OMPE está corrompido también y sabe Dios cómo serán las elecciones y las que vienen, ¿no es cierto? Entonces, han tocado... Pero, interesante, porque una llamada justamente nos planteó eso. ¿Fue un error descabezar el CNM? Bueno, yo creo que hubiera sido... Ahí hay luces, ¿no? Las mentes lúcidas, como digo, del Parlamento y sus asesores. Quizás siguiendo el orden constitucional hubiera sido... A ver, son 7. 4... Afuera. 3 han presentado su renuncia, no sé por qué, ¿no? Porque creo que no han visto ni el teléfono, pero ya ellos. Si no es irrevocable su renuncia, como no hay CNM, el Congreso les rechaza la renuncia. Quedan. Se llama a los accesitarios. Yo he escuchado las voces y es verdad, accesitarios totalmente, con excepción de 1 o 2, totalmente negativos. También se les revoca y se llama a los que siguen y en su defecto se convoca a elecciones. Eso no quiere decir que no haya reforma. Okay. Lo que estamos diciendo es que no queda descabezado el Consejo y comienza, porque lógicamente el Consejo, a diferencia del Tribunal Constitucional que no tiene suplentes y debería tenerlo, no pierde el quórum, entonces continúa. Y en una semana, en un mes, con esa rapidez que quieren, modifican el Consejo Nacional y se disuelve recién oficialmente el organismo, ¿no es cierto? Y entonces eso hubiera sido, pero ahora ya estamos ante una realidad que podrían trasladarla al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque intervienen, disuelven, se van todos los fiscales, se van todos los vocales, y ahí no hay problema porque también hay provisionales. Sí. En la vida del Poder Judicial para eso nació el Consejo, es de una provisionalidad tremenda, ¿no se entiende? Que afecta también justamente pero, la claro, legitimidad. Que afecta, por supuesto que para eso se elegían los miembros del Consejo. Esa era, si tú ves la campaña del Consejo Nacional, era, no habrá provisionalidad, es como cuando juraban, decían, ¿no? Por la Constitución de 1979, por la memoria de la Torre, pregúntales qué pasó, que se olvidaron, ¿no es cierto? Algo parecido con las promesas para acabar con la provisionalidad. Y fíjate cómo nos han nombrado los jueces. Tienes por ese lado el tema de la justicia destrozada ahorita, destrozada. Tienes tú al sistema político que ha aparecido la imaginación cuando Lima se estaba incendiando, el presidente dijo referéndum. Si tú, Cristian, dices un referéndum, quizás pudo haber dicho algo mejor. Cierro el Congreso, 100% lo sacan en hombros. Si dice cierro el Poder Judicial, lo sacan en hombros. ¿Ya? Pero naturalmente esa es la sensibilidad. Ahora, ¿cómo la hacemos? Porque cuando dice va a sacar firmas, yo creo, presidente, que puede empezar a sacarlas, ¿no? Porque si sigue la rutina, más bien anticípese, de los mensajes dichos no se va a llegar la posibilidad de un referéndum completo. Quizás solamente alguna cosa. Pero guiémonos en lo que se ha dicho. Un político, y si hay, porque lo que tenemos que empezar es quienes tienen amor al país. Entonces, presidente, está en sus manos. La Comisión Internacional es uno. Pero ahorita está en sus manos, mira, tú dices, ¿qué dice la oposición? Dice, la reelección, hay una sensibilidad con la reelección. Las regiones, las microrregiones no están establecidas. Es totalmente insensato lo que se está planteando. Puede tener una parte de razón, porque primero ha debido hacerse las macroregiones, etcétera. Pero hay una realidad del sistema partidario. Entonces vamos pues, que haya reelección. Además es un error que no haya reelección en los municipios, en los gobiernos regionales, y defiendo eso con total amplitud. Pero hay una cosita pues, vamos a reducir el mandato del periodo legislativo a 2 años y medio. Cuando estuve en la Comisión de Constitución una vez explicando esto de un libro, me dijo, era entretenido, porque mi propuesta es 2 años. Y algunos congresistas ahí comentaban, me di cuenta, y hasta que uno perdió el temor y dijo, me dijo, profesor,
Una preguntita, ¿podría aumentarle un poquito más? A 2 años. Pero, doctor, a ver, pero eso no significa que, claro, si en verdad quería hacer una reforma de fondo que se ha demorado, claro, Fuerza Popular lo ha podido hacer mucho mejor, mucho más rápido. Ha debido plantearlo al inicio y eran gobierno el año 2021. Exactamente, no lo hicieron, pero también le parece que nombraron un defensor del pueblo, nombraron un miembro del Banco de Reserva que ya usted conoce y que el pueblo conoce. Sí, pero la propuesta de Vizcarra no ataca tampoco el fondo, o sea, es bastante populista. Bueno, por eso, mire, yo no quiero calificarlos porque son gente tan pensante que a lo mejor eso les impide pensar un poco en el país. Yo les diría, vamos a una solución recogiendo lo que dice la líder de la mayoría. Ha dicho algo interesante, ¿eh? Ha dicho, aparte de criticar lo malo, dice, si fuese mejor, podemos ahorrarnos el referéndum. Dice, podemos hacerlo si hay consenso en 2 legislaturas. Y nosotros damos el apoyo y los otros congresistas también. Okay. Entonces yo diría, pues, presidente, ahí está la solución con un agregado. Porque tú dices, bueno, vamos al Consejo Nacional, que yo le agregaría algo. Pregúntale a los que postulan a jueces o fíjate los videos, con excepción de esas preguntas de qué come, cómo es el arroz con pato. A las preguntas de fondo le dicen, ¿usted tiene maestría? ¿Usted tiene maestría? Bueno, estoy estudiando, doctor. Al que le dice, sí tengo, pero doctorado tiene. Voy a empezar. Ah, ya, bueno. Yo le pregunto, ¿y tiene el doctorado el que está preguntando? ¿Tiene la maestría el que está preguntando? Ah. Entonces, si tú vas a evaluar eso, súmele, presidente, a su propuesta, está bien, los de 30 años de abogado, y agreguemos que eso debe ser para el Tribunal Constitucional también, arreglemos las cosas un poquito, ¿no? No 15 años, sino 30 años de abogado para ser miembro del Tribunal Constitucional, porque hay Correcto. que mejorar los requisitos, ¿no? Y entonces, tú dices, 30 años de abogado, la propuesta me parece bien. Cuidadito, tienes que acreditar ser magíster y doctor, ¿no es cierto? Porque sí. Pero doctor, no digo en el Perú, puedes haberlo estudiado en Francia, pero convalidado, o sea, que esté reconocido por la Asamblea de Rectores, hoy CENEDU, que figure, porque ahí están todos los títulos. Porque en el concurso a veces para el tribunal, otro decía doctor y en la entrevista se ve que eran 6 meses, pero a los congresistas se les pasa, pues, ¿no? Y el problema en nuestro país es que nadie responde de nada. Y eso sí, Cristian, es bien delicado. Sí, claro. Es bien delicado, porque han habido casos de miembros de un tribunal constitucional. El primer requisito, ¿cuál es? Trayectoria democrática. Y han pasado sirviendo a Velasco, sirviendo a Fujimori. Y sin embargo, 90 votos. Y después vienen las consecuencias. ¿Quién responde? Nadie. Qué bonito, ¿no? No, así no son las cosas. Entonces, el presidente dice, vamos a pasar esto a una comisión. No voy a hacer referencia a quienes presiden porque la situación está mal. Pero digamos, en los requisitos, coincido plenamente. Pero ahora pasamos al otro, mitad de periodo, que permite que además la elección del Congreso sea en distinta fecha que del presidente. Ok. ¿Ya? Y ya estamos solucionando, yo no creo que eso tenga oposición la mayoría. Pero me está hablando ahora de reforma política. Las dos si se pudiera, pero podemos... ¿Por qué? Porque eso puede convencerse a que la mayoría diga, bueno, ya si hay reelección eso es factible, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo factible. Lo de los distritos se deja futuro porque estamos mal, porque se elija múltiple, quieren el Senado Nacional, pero habría que poner un requisito porque la gente está entendiendo que los que están no se van a reelegir, porque no es el Senado un escape para poner a quienes no se reeligen en diputados, ¿no es cierto? Ok. En esta transición al menos tendría que decirse que los que están no pueden ir al Senado en esta elección, por ejemplo. Ok. Ahora, pero quiero terminar en algo que es muy importante, Cristian, porque no quiero que en esto perdamos la hilación. Esta otra propuesta, hay una emergencia, porque no podemos seguir sin consejo, porque el consejo puede solucionar lo del fiscal, lo de los supremos, sí, y podría ampliársele las facultades. ¿A qué me refiero? Para que el Congreso el Consejo solamente puede destituir a los vocales supremos y fiscales supremos. Tienen que darle las facultades de una barrida general. De una barrida, porque el nuevo Consejo, con un presidente jalá de nivel de categoría, puede pedir una revisión económica, patrimonial. Pero teniendo en cuenta todo esto del referéndum que se quiere también consultar y qué sé yo, ¿para cuándo podríamos tener este nuevo consejo? Pues acá tiene que darse prioridades. Ahí viene ese pensamiento de la visión política, ¿no? Si no hay consenso para lo del Congreso, ¿no? Digamos que estamos planteando que es un nuevo planteamiento, ¿no? ¿Ya? De repente lo hubiera. Se busca qué cosas hay consenso. Ya. Si no, se quedó solo, bueno, la emergencia es el Consejo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a la reforma con un agregado que tú puedes tener Consejo y lo otro en 15 días.
Tú me dirás cómo. Sí. Ya. Son 2 legislaturas. Cuando hubo la transición con Paniagua, ante la calle que quería linchar a todo el mundo, porque la calle es la que asusta y presiona, ya, pero... y no iban a esperar. Revisen los titulares de esa época, pues congresistas que decían, ¿cómo me voy a ir? Si yo ya compré mi casita 5 años, tengo que me indemnicen, decían, revisen, que me indemnicen. Bueno, entonces, pero en la calle fue tan fuerte que llegaron a una situación. Iniciaron, por consenso, arreglaron 2 legislaturas, todo constitucional en el reglamento, y digamos, hoy día empieza la legislatura, la primera legislatura, y mañana la segunda, dijeron, y por eso se logró reducir el mandato, que terminaba, decía, el 2000 al 2005, no, terminó en ese año, se acabó. Correcto, pero esa posibilidad que suena muy factible y además positiva para el país, choca finalmente con un tema, yo no sé si llamarlo de política o de politiquería, que es que la gente pide, el presidente Vizcarra les ofreció referéndum, la gente pide referéndum y Vizcarra no se va a querer quedar sin darle referéndum porque eso mellaría la popularidad que viene ganando. No, la gente lo que quiere son las reformas. Y obviamente, pero ahora, obviamente, referéndum puede haber, porque al final, mira, yo te digo una cosa que es bien delicada, pero que es real y necesaria. Al paso que la convocatoria de una asamblea constituyente. No, entonces, amplio, pues, no, por ejemplo, pero digo yo que deberían reflexionar un poquito. Si quieren eso, pregunten solamente si el pueblo quiere una asamblea constituyente, porque al final la asamblea va a haber todito. Correcto. Entonces correcto. Ya no tienes por qué hacerlo como un agregado. Una breve pausa y regresamos con un minuto. Seguimos conversando con el doctor Fernando Calles, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor, entonces me hablaba finalmente de estas propuestas que podrían también ir al referéndum, pero solucionarían el problema, porque es un buen punto, ¿no? Claro, un Consejo Nacional de la Magistratura solucionaría el problema, por ejemplo, de Chávarri si es que se tiene que ir o no, de San Martín si es que se tiene que ir o no, de absolutamente todos que hoy por hoy estén en un limbo, ¿no? Porque todos apelan a la dignidad de la persona para renunciar, pero no hay una persona o una institución que finalmente diga esto tiene que ser así o asá. Bueno, el Congreso también puede hacerlo, ¿no? Tiene esa dualidad. El Congreso puede tener el control político sobre el Consejo Nacional, como lo ha hecho, sobre el Tribunal Constitucional, que no lo ha hecho, nunca lo ha hecho, y cuando en los de la Corte Suprema, solamente Suprema, porque lo otro tienen que pedirlo la Suprema al Consejo y ellos los destituyen, pero solamente eso puede el Congreso. Ahora, fíjate, ahí hay una cosita que el Congreso debe tener en cuenta. A los miembros del Consejo los ha destituido no por infracción, no por delito, que seguirá su curso, su cadena, ahí hay investigación, hay denuncia, sino por falta grave, que es una cuestión ética. Tanto la ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 057, como la ley orgánica del Poder Judicial, tienen un artículo muy importante por el cual antiguamente se destituía, que era aquel que hace daño a la imagen de la institución, ¿no? El que desdibuja el prestigio, la ética del Poder Judicial. Se van todos, pero bueno, es que hay una cosa, Cristian. Queremos mejorar una situación que tiene 30 años y que ha entrado a una podredumbre total, o no queremos, pues, ¿no? Okay. No es fácil. La salida de Chávarri mejoraría, no solucionaría, queda claro, pero mejoraría el problema del Ministerio Público. Creo que mejoraría es que el poder político le dé confianza. Perú. Sí, claro. Entonces, pues... Pero dice no la cuchipanda, o sea, bueno, es decir, pero en su argumento de defensa, Chávarri más bien ha sido tan tonto de le ha tirado lodo a todo. Y a él también. Entonces, eso, con lo que está diciendo, está obligando una intervención del Ministerio Público, ¿ok? Ahora, pero hay una cosa más grave ahí. Hace poco, lo que pasa es que no tenemos memoria. Yo te pido, por favor, que no te vayas a olvidar lo que estamos conversando y ayudes con la prensa a esto. Hace poco el Ministerio Público dijo que había habido favor con lo del presidente Toledo, ¿no es cierto? Sí. Ya, entre ellos se atacaban. Bueno, y ya nos olvidamos. ¿Quién hizo el favor, pues? Ese que hizo el favor debería estar procesado y debería estar preso. Ha salido la fiscal, ahorita voy a decir el nombre, a decir que justamente se blindó al Club de la Construcción y que bueno, palabras mayores, porque me obligas a decirte... Rocío Balbín, por favor. Mira, me obligas a decirte que dónde está el Congreso, porque ya no hay consejo con los magistrados, no sé qué sala sería, que cuando el Señor lo estábamos sufriendo en el dolor de su crucifijo, se reunieron y soltaron a los Graña, a los Miro Quesada, ¿no? En Semana Santa. En plena Semana Santa, es increíble, ¿no? Quizás como compensación al sufrimiento de Cristo. Pero lo cierto es que... Miro Quesada, Castillo, todos los que son socios de la construcción. Socios de Odebrecht. Dios mío, socios de Odebrecht. ¿No es una empresa delictiva?
Sí. No se acreditó. Entonces yo digo, por lo menos los peruanos nos merecemos una explicación. En ese momento el Consejo ha debido llamar a esos magistrados, que le expliquen ahí qué ha pasado. Porque entonces eran superiores, no podía llamarlos, ha debido llamarlos. Lo que ha dicho la señorita es increíble, la fiscal Rocío Balbín, porque además, si tú ves el video, doctor, si usted ve el video, voy a verlo. Verá que ella solita, porque el fiscal titular se desapareció, se fue de vacaciones, la mandó a la adjunta, al asistente, a finalmente, y usted ve la sala, todos los estudios, ¿no? El señor Roy Gates, el señor de los del Podrigo, digo, los del Rodrigo, o sea, todos ahí eran 20 abogados, hay que ver, ¿no? Los lujos y no sé qué nada, contra una fiscal que ni siquiera le habían dado las armas para poder... Claro, no critique el lujo, ¿eh? Pero le digo algo. No, pero yo le digo algo que es importante con lo que acaba de decir. Yo, fiscal de la Nación, la llamo. Y le digo, tiene usted todo mi apoyo. Pero usted está, yo estoy, y si me investigue, pues no. Pero ahorita lo que nos interesa es dar un ejemplo. Yo le digo una cosa nomás, fiscal, que en cuanto a mí creo que hay un error, pero revíselo. Ok, doctor, pero finalmente lo plantea Enrique Bernales, lo ha planteado también César Azabache, decir que se debería, ¿cómo no se dice? ¿Cuál es la palabra? Finalmente, eliminar, ¿no? No es diluir, ¿cómo es la palabra? Renovar a todos los miembros. Quizás. Eliminar la Junta de Fiscales Supremos. Pasaría lo del Consejo porque hay fiscales que a lo mejor no conocen ni el teléfono, como digo, pero donde justo paga por pecador. Pero doctor, la manera como se elegía el fiscal haberlo permitido, eso se sabe hace 50 años. Sin embargo, ahora todo el mundo lo calla porque quieren a Pablo Sánchez de vuelta. Oiga, la reforma que yo planteé en su oportunidad del Consejo Nacional era que todos los fiscales elijan, todos los jueces elijan, y no solamente la Junta ni 18 jueces supremos. Además, mire, vamos a aclarar las cosas, hagan memoria, vuelvan a pasar los videos. Desde el primer día se sabía que había conflicto de intereses, que había vinculaciones con Orellana, que había vinculaciones con Talnar. Se sabía lo que había en el Consejo, lo que habían elegido, como tú sabes a quién eliges en el Tribunal Constitucional, por Dios. Entonces, que no se hagan pues a los tontos, ¿no? ¿Qué arreglos habrían, qué sé yo? Por eso que corresponde a la justicia, que todavía no ha prescrito y debe investigar, vayamos ahora a la solución. Y la solución, yo no creo que la mayoría, es más, yo te digo algo, Cristian, si nos está escuchando, si la líder de la mayoría plantea esto de inmediato, yo no creo que el presidente se oponga, porque total lo que se quiere es solucionar el tema de la justicia. Bueno, que con esta mejora, esta reforma que se está planteando, pero sumado a los 30 años, que sean doctores acreditados, magíster acreditados, obviamente una solvencia moral que la conocen los políticos, aquí en el Perú nos conocemos todos, y luego de ello se nombre inmediatamente al presidente o al Consejo Nacional de la Magistratura, en la forma que te estoy explicando. Como es urgente, se puede hacer en 2 días, adelantando la legislatura. Ya hay el precedente, se hizo el año 2000. Se cerró la legislatura, que era el periodo del mandato del 2000 al 2005, se cerró en 6 meses. Correcto. Acabó. Interesante, porque ayer justamente el Cuarto Poder empieza a hacer, obviamente, ¿no? Lo hace específicamente César Inostroza Pariachi, pero empieza a hacer lo que usted ha planteado que debería hacerse ya, nombrando el Ministerio de Justicia, es decir, empezar a buscarle el patrimonio, porque por ahí podemos hablar. Claro, pero mira, yo escuché al expresidente del Consejo Nacional, otra cosita, porque son pequeñeces, no parecen tontas, pero un llamado al ministro de Justicia, al ministro de Economía, escuché que habían mandado varias cartas, porque ¿qué dice la Constitución? Los miembros del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas que el Parlamento, o sea, inmunidad ante juicio, la remuneración, si quieres, ¿no? ¿Ok? Y dice, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen las mismas prerrogativas de un magistrado de la Corte Suprema. Los magistrados de la Corte Suprema, según dicen, están ganando 42.000, 44.000 soles. Y los pobres miembros del Consejo rogándole al ministro de Economía, que en 22 se han quedado. Eso no está bien, eso deben censurar ese ministro, pues, porque eso debe ser de oficio. Y ahí cambia, ¿no? Claro. Pero es que es una cosa humana. Claro, toda la reforma hay que... ¿Qué piensan hacer? ¿Tratar así a los miembros de un futuro Consejo? Claro. Entonces tienes que darle la categoría. El presidente, todos dicen, tiene que tener nivel. Nivel le estás dando cuando lo maltrata. Allá el que lo aguanta, porque ese Consejo ha debido renunciar. No, y ahí queda claro pues que entraba gente como Iván Noguera, que lo que buscaba era hacer negocio por fuera, porque obviamente... Pero, mira, o sea, si uno crea los incentivos perversos para que todo el mundo saque... Si tú revisas, Cristian, cuánto se invirtió en la campaña del Consejo Nacional, te harías la pregunta, ¿y cómo lo iba a recuperar? ¿No?
como en las campañas municipales, etcétera. ¿Cómo lo van a recuperar? Ok, Entonces, esa posibilidad de empezar a ahorita fiscalizar, ¿eso quién lo tendría que hacer? ¿Congreso, no Ministerio de puede Justicia? plantearlo la mayoría parlamentaria como contrapropuesta a lo que ha dicho Pero lo el triste es presidente. que ningún juez supremo, ningún fiscal supremo plantea este tipo de cosas para ellos salvar la institución que todo el mundo dice Es defender. que no están pensando, yo les invoco con el mayor cariño, la mayoría son amigos. Piensen en su institución, piensen en los jueces jóvenes, los fiscales, si no va a haber una rebeldía. Y cuidado, cuidado porque el pueblo puede tener la sensación, porque si tú dices, cuando me rechacen voy a pedir firmas, el pueblo puede decir, coño, o sea que ya sabemos en diciembre, enero no hay referéndum, no hay nada, esto es un arreglo para distraernos y la gente puede volver a entrar en ira y puede buscarse una asamblea constituyente a la mala que no es lo indicado, no es lo correcto. O un outsider populista y un... Eso se frena, Lo dice Fernando Rogelio, sí. eso se frena si ahorita tú concilias, como dice la política hay que conceder y entonces tú concilias para bien. Vamos a la reforma del sistema judicial, vamos a la reforma política, vamos, yo te diría algo más. Ya, no quieren en la Comisión Internacional contra la Impunidad porque de repente todos van presos. Bueno, ya no importa. No, pero entonces, de inmediato, presidente o señora Fujimori, diga pues, porque tú los escuchas asqueados de la corrupción, asqueados de la impunidad. Pero, ¿cuál es la medida? ¿Por qué no ponen, por ejemplo, una medida inmediata de una revisión patrimonial de toda la clase patrimonial de toda la clase? Y magistrados y militares de 20 años atrás a la fecha de 10, pero no solamente de, mira, yo aprendí eso porque el único cargo que he tenido el honor de tener en la vida pública ha sido el ser miembro del Tribunal Constitucional. Y recuerdo que cada año teníamos que hacer una declaración jurada en octubre más o menos de los bienes y al irnos también. Entonces ahí se me vino, porque cuando hubo casos de narcos, casos de muchos, habían, ¿qué te digo?, gente que decía, pero esa empresa no funciona, de 300 empresas de una organización, habían como 20 que no funcionaban, pero ahí estaban. Entonces yo dije, acá la cosa, después habían hijos de 18 años con grifos, mujeres con espacio. Déjeme hacerle una pregunta con la experiencia que usted ha tenido. El principal problema de la corrupción en nuestro país viene de las grandes empresas corruptas formales o de los, digamos, de los poderes económicos ocultos. Hablo de el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera. ¿Cuál es el gran problema de la corrupción? Hay un poder oculto, sin duda. Sí, pero ¿cuál es? Pues las constructoras del club de la construcción con poderes, o por ejemplo narcotráfico, o se, digamos, se traslapan. Mira, si tú analizas unos 30 años atrás, el narcotráfico fue penetrando las instituciones, sin duda. Luego el apetito del dinero fácil. Por eso es que aquí tiene que haber la doble sanción. El corrupto tiene un corruptor. Sea empresario, mamani, quien sea corrompido, sí, tiene que tener la misma pena inmediata. Sí. No que se salvó porque es el ingeniero, no. Si no denuncia la corrupción, se va adentro. Correcto. ¿Cierto? Eso no está todavía bien legislado. Segundo, pues si es que si no coimeo, me sacan del mercado, dicen algunas constructoras. Entonces ese es el argumento. Pero entonces, y uno es dueño de un periódico y de un canal, pero también tiene que entrar a la coima. Yo le digo a la constructora, al dueño del canal, que tengan fe, que se puede arreglar. Peor va a ser que una banda de narcos que quiera tu canal te diga yo lo quiero, tú digas no, me ha costado 50 años, bueno, me pagas o te mato, porque estamos llegando a un momento en que el peor enemigo del empresario sano va a ser el empresario Acabo de terminar el libro malo. de Gustavo Gorriti sobre Carlos Lambert en su época y... Bueno, pero no es Lambert nomás, Mosca Loca... Pero estamos en cosa, han pasado 80, 38 años... No estamos en lo mismo. Han mejorado su penetración. Está peor. Entonces, porque fíjate, es lo mismo, ¿no? Tú lees en el periódico, cayó una banda donde está el hijo de un senador, yo me pregunto una cosa, ¿y esos no tienen amigos, no tienen primos, no tienen militares, no tienen jueces, no tienen políticos? El asunto que caiga es la oportunidad de saber. Correcto. ¿No? Yo creo que el fiscal, el titular contra el crimen podría ayudar mucho con la colaboración eficaz, pero verdadera. El colaborador eficaz es una prueba ya definida. Con esta termino. No, pero volveremos a ver, porque Cristian... No, definitivamente. El problema es que cuando con esto termino por el día de hoy, por esta mañana. No es como en otras, no estoy hablando de nada, pum, se cortó la luz, se acabó el programa, ¿no? ¿Inconstitucional la ley Mulder o no? No, para mí no, lo que hay que hacer es mejorarla. Yo incluso he escuchado unas propagandas que dices, no permitas que no te den la información. Dios mío. Eso dice la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ¿Quiénes los asesoran? Con todo respeto, no tengo la posibilidad. ¿Quién es su consultor, sus abogados? Porque o sea que la prensa, si no se les da plata, no nos van a informar. Correcto.
Karen, yo no puedo creer. Ya saben todos los peruanos entonces que si no hay financiación nos van a informar mal. O sea, usted está diciendo que es también mi posición que yo le he mencionado. Ah, no sabía, qué casualidad, gracias. Es un tema comercial que de manera irresponsable están usando como un ataque a la libertad de expresión. Me parece tremendamente mal. Okay, pero partamos también de una idea. Pero la intención de Mauricio Mulder no sé si no es corregir el problema del financiamiento, ¿no? Que se hace irregularmente a algunos medios de comunicación. Es venganza. Si no, uno analizaría el gobierno de Alan García Pérez, que fue el que más plata se gastó en esa Bueno, si no ha prescrito hay que procesarlos, ¿no? Pero yo te digo una cosa. Es que no era delito. No, si hay delito cuando es corrupción. Y si tú vas a dar plata para que me defiendas... Es que no era justamente corrupción, no para que me defiendas, sino justamente para decir, por ejemplo, inauguré esto, inauguré lo otro. Miremos tienen el peruano, tienen Radio Nacional, en fin, ¿no es cierto? Además... Pero ¿usted cree que se debe mantener la ley como está? No, yo creo que hay que mejorarlo un poquito. ¿En qué sentido? En el sentido que debe haber un poquito de elasticidad, ¿no es cierto? No tan vertical, de nada de publicidad. Hay cosas... ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado ante una realidad que los grandes medios dicen, si no me pagas, no digo que hay vacuna. Cosa que en realidad debería ser que, por ejemplo, una obligación. Que, por ejemplo, para una campaña de vacunación, los medios le cobran 3 veces más al Estado de lo que le cobran a una empresa de cerveza para vender una promoción de 3 por 1. Eso es sancionable, entonces que no se dé. Ahora, yo te digo una cosa, yo he escuchado decir, ¿cómo se llega? Oiga, hay pueblos donde no llega ni un medio, entonces por helicóptero que le den volantes, que hagan un trabajo pero doctor, yo coincido, pero ¿usted cree que Mauricio Mulder lo hizo ¿por qué no lo hizo cuando Alan era gobierno? Yo no quiero creer que lo que haga Mauricio me tiene sin cuidado, porque sabe Dios. Hablo de la intencionalidad. Bueno, eso tendría que responderle él, ¿no? Claro, es que la intencionalidad que usted le achaca a los medios yo no puedo vivir, también la tiene Mauricio Mulder cuando sacó la ley inicialmente. Con la venganza, ni la mentira, ni siquiera estas situaciones, porque ya sabe Dios que Jesús ha dicho que somos hijos del demonio los que lo hacen. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, de Satanás. Pero de Satanás, efectivamente, arde Satanás. Pero yo le digo algo que sí es vital. Este es un momento en que, por favor, toda la comunidad, el pueblo y sobre todo la ira del pueblo, pero quienes tienen la responsabilidad de gobierno mediten en la barbaridad que se está haciendo en empujarnos a un abismo que podría ser irreparable. Cuando la solución la tienen hoy, que hemos comprado en mediodía almorzando, ¿eh? Pueden solucionarlo, o hasta por teléfono, hermanito, aunque esa palabra ya hay que descartarla, ¿no es cierto? Ya, bueno, se ponen de acuerdo. Digan que yo quisiera que alguien del gobierno o del parlamento me salga a decir que lo que estoy planteando es imposible. Vamos a ver si es que sale alguien y armamos el debate. Y si no lo dicen, que se haga pues, Cristian, porque el país no soporta más, por Dios, la gente pobre, la gente humilde, no puede estar viviendo así. Es una situación grave de corrupción al máximo. No la vamos a limpiar, pero sí debemos combatirla. Fernando Cayo, un placer, como siempre. Para mí, Cristian. Una breve pausa y regresamos.